Muy bien, pues buenas tardes a todos. Les agradecemos su asistencia a la reunión mensual de la Sociedad Mexicana de Histología. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que se titula Teratogénesis y BPA. Va a ser impartido por el maestro en ciencias Eduardo Agustín Godínez. El maestro Eduardo es médico, cirujano y partero por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en ciencias de la salud con un eje terminal en morfología. También es residente en la especialidad de anatomía patológica en el Hospital General de Durango, profesor titular de morfología de la Escuela de Ciencias de la Salud del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca y vocal por anatomía patológica de la Sociedad Mexicana de Anatomía 2021-2022. Agradecemos mucho su presencia, maestro Eduardo Agustín, y pues vemos que estará muy interesante su presentación, sus imágenes, todo, y pues lo escuchamos y al final pues corremos la ronda de preguntas. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, muchas gracias. Ya en la sesión antepasada, sí, hace 3 sesiones, comentaba la posibilidad de esta sesión, debido a mi interés en que la Sociedad Mexicana de Histología pues tiene muchos miembros que pertenecen a la licenciatura y especialidades de medicina veterinaria y orientada pues al apoyo de ellos para este trabajo. Primero quiero iniciar comentándoles sobre un problema que hemos visto acrecentarse durante mucho tiempo y ahora más que estoy en la especialidad de anatomía patológica, y es precisamente el aborto espontáneo. El aborto espontáneo lo reporta la literatura del 20 al 25% de todos los embarazos del primer trimestre. La literatura es muy vaga en cuanto a las etiologías y los mecanismos por los cuales se produce. En los hospitales no se hacen estudios adecuados sobre la etiología de este aborto espontáneo. Estoy hablando del humano. Lo que reportan pues es porcentajes en fallas de la implantación, abortos conocidos como abortos preclínicos. Estos abortos preclínicos, así como los reporta la nomenclatura de las normas mexicanas, se refiere a estas pérdidas del producto que no cursan con un tipo de sintomatología. Inclusive podemos referirnos a ellos como parte de los procesos de infertilidad o de esterilidad. Y pues los abortos clínicos, que no son tantos en relación a los demás, que son el 10% solamente en relación a estos, en relación a todo lo que había, de todos los embarazos eh, cuantificados en la mayoría de las series. Son más frecuentes entre las primeras 12 semanas, el primer trimestre del embarazo es más frecuente este tipo de problema, son menos frecuentes entre la semana 12 y 20, en las primeras 12 semanas es donde más se presentan y están relacionadas a lo que les comentaba. Pérdidas preclínicas o pérdidas clínicas con sintomatología de abortos en todas sus variantes, aborto en evolución, espontáneo, diferido, todo este tipo de condiciones clínicas que nosotros manejamos. Entran dentro de estas primeras 12 semanas, o la mayoría entran dentro de estas primeras 12 semanas de desarrollo. Las causas más reportadas, pues principalmente anormalidades como pérdidas subclínicas, como les comentaba, dismorfias, que son a lo mejor en la mayoría de los hospitales productos que están muy lastimados, incapaces de poder examinarse, y se ha visto que hasta el 50% son citogenéticamente anormales. O sea, son muchos los abortos. Yo tengo la oportunidad de estar ahorita en un hospital materno-infantil donde tenemos una cantidad de muestras impresionante de abortos, de restos de legrados uterinos y restos con diferentes técnicas de extracción de los restos ovulares, y pues sí son bastantes en porcentaje. Las anormalidades en el cariotipo llegan a ser hasta el 50% de los casos entre las semanas 8 y 11 y hasta el 30% entre las semanas 16 y 19 de gestación. Esto es importante. Las principales causas documentadas son
Anormalidades cromosómicas se ha visto que son responsables en el 49% de los abortos espontáneos. La mayoría pues, son eventos aleatorios, errores de la gametogénesis materna o paterna, polispermia y no disyunciones. Este esquema que yo les acabo de colocar aquí me gusta mucho, puesto que el 50% de las etiologías pues, son desconocidas. Esto que les presentaba antes corresponde a todos aquellos centros donde se hace un análisis específico de estos abortos. En nuestro país es muy difícil realizarlo y la mayoría son desconocidas. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es este porcentaje conocidas como multifactoriales, es decir, alteraciones de base más cualquiera de las demás, específicamente alteraciones ambientales o teratógenos que pueden provocar, potenciar estos problemas. Nosotros hicimos un trabajo en el Laboratorio de Biología del Desarrollo y Teratogénesis del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina de la UNAM, junto con el doctor Manuel Arteaga Martínez y la doctora Isabel García Pelaz, sobre una molécula del ambiente que podría causar teratogénesis. En ese entonces nosotros estábamos buscando diferentes tipos de moléculas, se trabaja también con metales pesados y diferentes tipos de sustancias potenciales que puedan provocar alteraciones del desarrollo, alteraciones al nacimiento. Y entonces vamos a hablar un poquito de esta molécula que está muy presente en el ambiente, el bisfenol A. Es un producto que se utiliza para elaboración de plásticos. Se producen muchas toneladas al año en países muy desarrollados en nuestro país. También, esa es la molécula, podemos observar que tiene dos grupos OH libres en la periferia y tienen dos anillos que pueden hacer resonancia. Muy probablemente estas características bioquímicas pueden provocar pues, sus efectos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Se absorbe vía gastrointestinal, se distribuye unida a proteínas plasmáticas, se ha visto que se elimina por orinas, sufre metabolismo mediante monooxigenasas, en presencia de citocromo P450, y sus metabolitos se ha visto que también pueden generar pues, problemas en los sistemas biológicos. Sufre hidrólisis, se libera al ambiente, se ha visto en múltiples estudios que a partir de 27 grados centígrados, este policarbonato puede liberar bisfenol A hacia los contenidos en donde se encuentre la sustancia. Esto lo comento porque en 2007 un estudio muy trascendente que culminó en la prohibición de su uso en Francia es un estudio que se realizó en biberones, donde los investigadores observaron la tasa de migración del bisfenol A en biberones nuevos y en biberones utilizados después de 6 meses. El porcentaje de aumento en estos biberones después de 6 meses es gigante. También se vio que esta molécula sirve para separar la comida de la lata en estos productos que se encuentran enlatados. Hay una laca que recubre el metal de las latas y obviamente nosotros sabemos que el proceso de pasteurización se hace con la lata cerrada. También se ha visto que aumenta muchísimo la tasa de migración de las latas o de todos estos recipientes que sufren pasteurización después de pues, los grados centígrados. Como les comentaba, 27 grados centígrados es lo documentado que se libera al ambiente. Se han hecho múltiples estudios en la atmósfera para determinar la concentración, principalmente en Japón, en Alemania, en diferentes estudios, diferentes países donde se realiza la producción de esta molécula, y pues se han visto concentraciones en el ambiente, en la comida, en diferentes tipos de comida, en el agua potable, en corrientes de agua, en desagües. Nosotros tenemos pues muchos vertederos, muchos basureros donde todos los plásticos que se han producido por años, pues continúan liberando esta molécula al ambiente en el polvo. Y bueno, inclusive un estudio determinó una tasa de exposición a través de la ingestión de polvo de hasta 5.63 microgramos por kilogramo de peso corporal al día para el humano. Las rutas de exposición, pues se ha visto su exposición inhalatoria, dérmica en el 10%, la más
frecuente, pues, o más importante, pues, es la exposición oral del 85 al 100% y también la transplacentaria. Hay muchos estudios sobre esto, sobre rutas de exposición, por ejemplo, en agua embotellada, en el aire, en el suelo, en la comida, donde se han cuantificado diferentes concentraciones de esta molécula. También se han hecho estudios para determinar exposiciones ambientales en el humano. Por ejemplo, esta, donde se determinó para los humanos una exposición de 0.23 miligramos por kilogramo de peso corporal al día, tomando en cuenta todas las rutas de exposición. En cuanto a la legislación, como les decía, se han determinado en la Unión Europea no más de 600 microgramos por kilogramo para la elaboración de plásticos. Pues obviamente esto pues no funciona debido a que hay mucha variedad de fuentes de exposición, el polvo, no solamente los plásticos que se utilicen para la comida. En México la norma no lo contempla como una sustancia química de riesgo. En cuanto a lo que nos compete a nosotros, se ha observado su presencia en fluidos humanos, en orina, principalmente de mujeres embarazadas. Hay un estudio grande del Control Disease Center de Estados Unidos, donde se observó que los niños recién nacidos prematuros tenían mayor concentración de bisfenol A en orina que adultos. Y es de llamar la atención que a más adulto, menor concentración. O sea, como si tuviera una predisposición por los tejidos más inmaduros. Y bueno, cuantificada en otros tejidos como en sangre, en placenta, en muestras de hígado fetal, en productos de aborto se ha observado pues, un porcentaje importante, productos de aborto espontáneo mortinatos, en suero, en líquido amniótico, en leche materna y pues muchos estudios en relación a esto. También en cuanto a la toxicidad, se han determinado ya en murinos las diferentes dosis de toxicidad en diferentes vías de administración, la dosis letal 50. Los mecanismos de acción propuestos para producir o alterar los sistemas biológicos son dos: no dependiente de receptores hormonales y mediada por receptores hormonales. El primero, porque como lo observamos, tiene interacción con el ADN, forma ductos con desoxiguanosina, convirtiéndolo en un mutágeno. También es potencial productor de especies reactivas de oxígeno. Se ha visto el aumento de enzimas antioxidantes en múltiples estudios, como la glutatión peroxidasa y la catalasa, como marcadores de estrés oxidativo cuando se aplica esta molécula. Y la mediada por receptores hormonales. Este es considerado un senoestrógeno, un modulador selectivo del receptor de estrógenos, un SERM. Mimetiza el receptor de estrógeno y funciona como el estrógeno, básicamente. Hay un estudio muy bonito en ratas donde observaron la predisposición de estas cuando se les aplicaba bisfenol A sobre carcinomas ductales de la glándula mamaria. En cuanto al modelo biológico, estudios no hay tantos con el embrión de pollo, hay más orientados hacia tratar de investigar su posible génesis en cuanto a cáncer. En cuanto al desarrollo, no hay algún estudio por ahí en ovejas también. Me pareció interesante debido a su metodología. Ellos hicieron un estudio para determinar pues el efecto entre el estrógeno y el bisfenol A, utilizando pues huevos fértiles de la cepa Wild-Legord. Utilizaron 12 por grupo, le inyectaron directamente al embrión el bisfenol A en diferentes concentraciones, observaron 48 horas y vieron al microscopio los resultados. Ellos reportan dismorfología del tubo neural a mayor dosis de bisfenol A, alteraciones de cierre de tubo neural, no hacen histología, solamente reportan alteraciones de manera macroscópica, como falta de cierre, falta de fusión del tubo neural. Otro estudio también en embrión de pollo es uno para investigar la alteración en órganos linfoides. También utilizaron huevos fértiles Wild-Legord y diferentes concentraciones de bisfenol. Utilizaron un control que yo intenté utilizar, el aceite de maíz. No pude diluir la molécula con aceite de maíz.
y utilizaron un control con cloruro de sodio. Estos también observaron la incubación por 20 días solamente, no entiendo a qué se refiera sacarlos hasta el último día del desarrollo, y posteriormente vieron las tinciones y observaron los resultados. Y bueno, observaron alteraciones en la bolsa de Fabricio, vieron cúmulos importantes de linfocitos en la histología, y vieron que disminuían los pliegues de la bolsa de Fabricio. Y también observaron una morfología alterada en la corteza y médula del timo. Podemos hablar de una alteración en la relación de la corteza, no se ve adecuadamente en la corteza el timo. Ellos reportan solamente estas alteraciones morfológicas. Nosotros queríamos ver si el bisfenol A provocaba pues alteraciones morfológicas y muerte, pues para iniciar a estudiar sus mecanismos, los mecanismos por los cuales pues produce alteraciones en el embrión de pollo, principalmente morfológicas del desarrollo, en etapas tempranas del embrión de pollo. Esta es nuestra metodología. Nosotros utilizamos también 120 huevos fértiles de la cepa White Leghorn. Los dividimos en 4 grupos, uno experimental, un grupo con el vehículo, lo diluimos en alcohol isopropílico al 0.3%, y un control para controlar la temperatura y condiciones pues, de la incubación. Nosotros incubamos a 37 grados centígrados con una humedad del 70%. Utilizamos la dosis reportada como dosis de exposición ambiental para los humanos, 0.23 miligramos por kilogramo de peso, en este caso por kilogramo de huevo, en alcohol isopropílico al 0.3%, en un volumen de 0.25 milímetros. Utilizamos 2 dosis, una dosis doble, pues tomando en cuenta en que podríamos no tener ningún efecto. Hicimos varios experimentos, el primero en el día 0 del desarrollo, el segundo el día 0 y 2 del desarrollo, el tercero el día 0, 2 y 4 del desarrollo, el cuarto el día 0, 2, 4 y 6 del desarrollo, haciendo dosis, simulando dosis acumulativas del bisfenol A. Abrimos un pequeño orificio a nivel de la cámara de aire del huevo, y en el espacio entre la membrana de la cáscara y la cáscara vertimos esta cantidad de 0.25 mililitros. Posteriormente los incubamos por 8 días, que es el fin de la etapa embrionaria del pollo, inicio de la etapa fetal temprana, y los observamos con microscopio estereoscópico, tomamos fotografías, fijamos los embriones alterados, procesamos para histología básica, para ver también la tinción de verde luz y tinción diferencial para cartílagos. Estadificamos los embriones mediante los estadios de Hamburger y Hamilton. Estos estadios dividen el desarrollo del embrión de pollo en 21 días, corresponde a 45 estadios que van tomando en cuenta los caracteres morfológicos del embrión de pollo. Nosotros tomamos en cuenta diferentes días importantes para el desarrollo. Por ejemplo, el día 0, el día 2, que corresponde al fin, específicamente la etapa de neurulación, la etapa de organogénesis y la etapa fetal temprana, el fin del desarrollo embrionario del pollo. Nosotros en la primera dosis no obtuvimos resultados en cuanto a malformación y mortalidad. Tuvimos en la primera dosis diferencia tanto en mortalidad como en malformación, y es lógico que si al aumentar la dosis, pues vamos a ir aumentando, pues, tanto mortalidad como malformación casi de manera exponencial hacia el aumento importante. En cuanto a la segunda dosis, ya no continuamos aplicando esta segunda dosis, debido a que al aplicar una dosis doble el día 2 del desarrollo, nosotros teníamos una mortalidad importante. Esta dosis es tóxica en esta etapa del desarrollo. Ya no continuamos con este experimento, solo nos quedamos con el primer experimento. Lo traigo a colación para que
por ahí los compañeros de veterinaria me puedan apoyar. Si es una dosis muy alta, si nosotros al aplicar una dosis doble de esta exposición en el humano, pues podríamos tener esta mortalidad tan elevada en el experimento 6, que corresponde a una dosis doble. ¿Qué alteraciones encontramos? No determinamos un síndrome. Nosotros no cuantificamos un síndrome. Las malformaciones más frecuentes fueron algo que nosotros llamamos embriones desorganizados. Son malformaciones múltiples en etapas muy tempranas del desarrollo. Encontramos también otras malformaciones. De las más importantes son las del sistema nervioso central. Estos embriones desorganizados que corresponden al 40%, anencefalia en el 25%, exencefalia en el 20% y alteraciones de las vesículas encefálicas. En cuanto fuimos colocando estas dosis, por ejemplo, bueno, este es un embrión normal de pollo en estadio 32 de Hamilton, incubado 8 días, y vean ustedes cómo tenemos estos embriones que les comentaba. Este es un embrión vivo desorganizado, malformaciones múltiples, y este es un embrión muerto desorganizado. Todos han sido incubados 8 días. Lo que nos llamó la atención es el embrión desorganizado vivo. Pareciera que hay una detención del desarrollo. Este embrión de este tamaño debe estar de este tamaño, debe tener 2 centímetros casi, y tiene menos de 2, tiene 2 o 3 milímetros, pero está vivo. Estos son estos embriones que les comento, embriones malformados, desorganizados, malformaciones múltiples. Conforme va aumentando la dosis, la malformación pues es completamente pues más notoria. Hay una dismorfología importante, no solo macroscópicamente, sino también microscópicamente. En cuanto a las demás malformaciones, o aquellos embriones que pasaron esta etapa temprana del desarrollo sin ser afectados, y llegaron a la etapa de organogénesis, pues tenemos duplicación de las extremidades. En este caso es una dosis 0 al día 0 y al día 2 del desarrollo. Luego tenemos el día 0, 2 y 4, donde alteraciones múltiples, anoftalmia bilateral, alteración de los procesos faciales, tenemos también hipodesarrollo de los arcos faringeos, ectopia visceral. Algo importante que hay que destacar es que la literatura comenta que esta cepa, Weil-Legor, tiene malformaciones congénitas de base, específicamente microftalmia y alteraciones del tubo neural. A esto me refiero, a esto es importante tomarlo en cuenta debido a que podemos decir que pues está potenciando esas malformaciones, como lo comentábamos que pasa en el humano con estas etiologías múltiples de abortos espontáneos y de alteraciones del desarrollo espontáneas. Gemelos unidos, estos craniopagos, por ejemplo, con alteración de la pared corporal, específicamente en este caso ectopia cordis, vean microftalmia y anoftalmias, también son de las más frecuentes. Vean alteración de los procesos faciales, de las vesículas encefálicas, igual volvemos a tener alteraciones de la pared corporal, alteraciones de ectopia cordis o ectopia visceral, alteraciones de las extremidades. Y bueno, nosotros intentamos hacer pues una análisis morfológico de estos embriones desorganizados con la adquisición de verde luz, pero pues la dismorfología es importante. Nosotros tomamos en cuenta las medidas y algunas características morfológicas. Este es un embrión de pollo normal, estadio 17, 18, incubado aproximadamente 3 días. Estos son incubados 8 días, estaban vivos igual, pero tienen más o menos una morfología en este estadio del desarrollo. Nosotros creemos o pensamos que hay una detención, una parada del desarrollo en estas etapas tempranas del desarrollo del embrión de pollo. En cuanto a la histología, ven, estos son estos embriones malformados desorganizados. Pueden ustedes observar una dismorfología importante. En A, ustedes pueden ver un embrión de pollo estadio 17. Un embrión de pollo normal, estadio 17, esta es la morfología normal, vemos su tubo neural, su notocorda, su mesodermo somítico, para todo, las aortas dorsales, ¿no? Normal.
Y estos tienen pues zonas que asemejarían como neuroepitelio, que correspondería a tubo neural, una dismorfología importante. Ahorita vamos a hacer un acercamiento. Estos embriones son incubados 8 días, están vivos. Deberían tener ya una morfología de un embrión pues con organogénesis completa. En cuanto nos acercamos, observamos este puntilleo basófilo que al principio, analizando las imágenes, pensando en pues, necrosis, no parecieran cuerpos apoptóticos en el mesodermo somático. No solamente aquí, también en otras zonas podemos observar este puntilleo que nosotros creemos o que corresponde a cuerpos apoptóticos. Observemos estas otras imágenes donde vemos un acercamiento de tubo neural normal de un embrión de pollo en estadio 17. Este embrión está incubado 8 días, es de esos embriones desorganizados, y vean, más o menos se observa o se parece al neuroepitelio. Obviamente este embrión debería tener pues las características de un embrión estadio 32 de Hamilton y Hamburger. En cuanto a los embriones que tenemos normales, no encontramos alteraciones histológicas importantes o ninguna alteración histológica en aquellos embriones que tenemos como normales, tanto en los controles como en el grupo experimental. O sea, aquellos embriones que pasan normales hasta el fin de la etapa embrionaria continúan pues sin alteraciones morfológicas. Otro órgano que también pues, nos llamó la atención es ojo. Igual podemos observar aquí pues esta dismorfología. Vean, tenemos lo que correspondería a la copa óptica, la placua del cristalino, y vean este puntillo no son detritus celulares. Si te acercas son cúmulos basófilos que sugerentemente son cuerpos apoptóticos. Y vean, tiene 2 dosis. Este embrión tiene una morfología aparentemente normal, pero pues tendría que estar ya con una morfología de un embrión en estadio 32, una parada o detención del desarrollo. ¿Qué concluimos? Pues que esta molécula produce alteraciones morfológicas y muerte durante el desarrollo embrionario del pollo. Tenemos una dosis de efecto nulo, 0.23 miligramos y 0.46 el día 0, pero a medida que nosotros vamos aumentando la dosis, una segunda dosis ya aumenta la mortalidad, aumenta las alteraciones morfológicas, y las más importantes son estos embriones desorganizados, no reportadas en la literatura, seguidas de alteraciones de la pared corporal y del tubo neural. Nosotros creemos que estas alteraciones múltiples podrían asemejarse a estos abortos espontáneos del primer trimestre del embarazo en humanos que no tienen una etiología establecida y que llegan a nuestro laboratorio de patología y que solamente reportamos como vellosidades coriales y restos ovuloplacentarios. Traspolándolo pues al humano. Otra cosa importante, creemos también que el bisfenol incrementa las alteraciones morfológicas que se presentan espontáneamente en la especie, en este caso en White-Legor, reportadas en la literatura. Las alteraciones oculares y del tubo neural creemos que las incrementa. De hecho podemos observarlo en la gráfica que les mostré, incrementa las alteraciones consideradas de base. Y bueno, estos cuerpos apoptóticos podrían ser una diana para buscar los mecanismos involucrados, sugiriendo que puede causar muerte celular por apoptosis en etapas tempranas del desarrollo embrionario del pollo. Esto muy probablemente pueda pasar también en el humano. Faltan algunas cosas que hacer, determinar si esos son cuerpos apoptóticos, a lo mejor con determinación, hacer inmunohistoquímica, algunas caspasas, o túnel, o algún otro tipo de técnica que nos permita saber si esto es apoptosis. Muy bien, pues agradecemos mucho al doctor Eduardo Agustín, y yo creo que hay muy buena oportunidad para hacer preguntas. Si alguien por ahí tiene alguna pregunta, comentario que quiera hacerle al doctor, son bienvenidos. Ya sea abrir su micrófono o escribirlo en el chat como ustedes gusten.
¿Qué tal? ¿Habrá oportunidad de que haga una pregunta al doctor? Adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Primero que Hola, nada, buenas excelente, excelente ponencia. Muchas felicidades. Y tengo dos preguntas. Bueno, es una pregunta dividida en dos partes. Bueno, no, en realidad sí son dos preguntas. Comentaba que este estudio se realizó junto con la doctora Isabel y el doctor Arteaga de la Facultad de Medicina. ¿Este estudio está disponible para ser consultado? No, doctor, estamos esperando en realizar las técnicas que nos hacen falta para determinar algunas cuestiones, específicamente si eso es apoptosis, y estamos en el análisis de todos los órganos. Si te das cuenta, solamente te presenté el del sistema nervioso central, pero nos faltan muchos. Nos falta gónada, hígado, pulmones, corazón, que son de los que más tuvieron alteraciones. Estamos cuantificando o vamos a cuantificar todas estas alteraciones que hacen falta para que ustedes puedan consultarlo y esté completo. Muchas gracias. Ahora sí, la duda es, en el experimento 6 comentaron que la dosis doble resultó letal para la gran mayoría de embriones de pollo. Y mi pregunta es, ¿determinaron la dosis letal del 50%? Y si fuese así, ¿estos datos son extrapolables al ser humano? ¿Cómo se podría evitar esta exposición continua al BPA? Mira, está difícil para nuestro país. Contesto primero lo último. Hay concentraciones importantes de esta molécula en el ambiente, específicamente por lo que te comentaba de los vertederos. Y segundo, no cuantificamos la dosis letal 50. Yo creo que no es el modelo biológico idóneo para hacerlo. Inclusive, es importante traspolar este estudio también al murino. Obviamente te das cuenta que el embrión de pollo pues tiene muchas limitantes específicamente debido a que el metabolismo materno no está presente. Y es importante también analizar esa situación. Yo creo conveniente o más conveniente cuantificar esta dosis en murino. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para el doctor? Mientras alguien pregunta, aprovecho para comentarles que ya por ahí les puse el link de la constancia. Aparecen en opciones, ya no aparecen números como en ocasiones pasadas, aparece un color. Pueden elegir el color que quieran, pero yo he elegido el azul y me da la constancia sin ningún problema. Entonces, nada más ahí como indicación. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Algún comentario? Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buena tarde. Doctor Germán, adelante. Sí, yo creo que es muy importante evidenciar en cualquier especie la toxicidad de estos principios activos que son terriblemente tóxicos para cualquier metabolismo. Obviamente, la distancia filogenética es la limitante, pero hay que pensar por esto. El trabajo con animales tan sencillos, entre comillas, como el pollo, que está evidentemente fuera del contexto materno, es muy importante porque claramente están presentando los problemas. De lo otro, quizá la parapoptosis, para un tóxico tan fuerte, yo creo que es muy difícil que presente una tasa apoptótica tan alta. Quizá nada más es pignosis y cardiorrexis, porque aparentemente los puntitos que se ven por ahí, ¿sí? Tienen más imagen de pignosis. Y para que empiecen a trabajar con eso, quizá les convenga trabajar con naranja de acridina, ajá, con epifluorescencia, y con eso ven rápidamente la morfología, pero muy, muy rápido, ¿no? Eso es una tinción sumamente sencilla y se ve fácilmente la morfología, aunque también la necrosis, ajá, va a dar positivo, pero la morfología de la necrosis, aunque está muy parecida a la cariolisis, de todos modos, el burbujeo en la apoptosis les va a ayudar mucho trabajando con algo tan sencillo como naranja de acridina. Sí, sí, doctor, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Germán, por la recomendación. Ángela, la doctora Ángela Cuba, adelante. Y después el doctor Miguel Ángel. Hola, felicidades por tu ponencia, muy buena y muy interesante. Dijiste que nos ibas a mencionar algo sobre la molécula de BPA, por la forma química. No sé si no te escuché, pero nos podrías hablar algo de... Y las características de tener estos grupos OH en la periferia hace que formen adductos con desoxiguanosina, convirtiéndolo en mutágeno. De hecho, la mayoría de los estudios que están disponibles en la literatura son precisamente relacionados a mutagénesis más que a alteraciones del desarrollo. Entonces hay muchos, le comentaba hay uno muy bonito relacionado a carcinoma ductal en modelo murino, por ese efecto de alterar el ADN, provocar también pues las especies reactivas de oxígeno y alterar de diferentes formas la molécula de ADN. Gracias. Doctor Miguel Ángel, adelante. Muchas gracias. Oye, te felicito, muy bonito el estudio, la verdad es que me gustó mucho, me llamó mucho la atención y me quedan varias inquietudes, ¿sí? En buena curiosidad, no curiosidad malsana, como luego se decía en algunos seminarios, en buena curiosidad. Mira, por ejemplo, una de ellas es, ¿qué piensan seguir haciendo con esto? Porque se me hace muy interesante y pues la situación de las toxicidades son tremendas. Entonces, a mí se me hace muy interesante para que siguieran ustedes trabajando con esta línea de investigación. Entonces, ¿piensan seguir en esto? Por ejemplo, traspolarlo a otros modelos, inclusive después ver si se pudiera determinar algunos niveles de esta molécula que estuvieran presentes en aguas potables o sabes en dónde también en leche, porque en la leche generalmente nada más se preocupa porque lleve las cantidades de proteína y grasa para pasar los niveles adecuados y luego le están echando proteína de soya y le están poniendo grasa micronizada de cerdo nada más para que pase la prueba, pero en realidad nunca se ponen a ver las toxicidades que vayan en la leche. Entonces es por eso que me surge una gran cantidad de inquietudes, pues se va a hacer una línea de investigación muy buena y que tiene muchísimo potencial para rato en artículos, ¿eh? Sí, doctor, mire, primero, hace rato no sé por qué mi micrófono sentí que no funcionaba. Para agradecer al doctor sobre su aportación de la tinción, es fantástica, muchas gracias. Yo creo que sí vamos a tomar la sugerencia. Doctor, sí, a mí me gustaría migrar el modelo biológico. También nos gustaría pues determinar cuáles serán los posibles mecanismos en el embrión de pollo primero, pero sabe que sí, estamos interesados, ya casi no se hace morfología, se va directamente a las cuestiones moleculares. Entonces sí queremos primero determinar todas las alteraciones de todos los órganos y hacer el reporte de toda la morfología primero y después guiarnos si ustedes se dan cuenta va a estar difícil porque no integramos ningún síndrome. La molécula afecta dependiendo la dosis, dependiendo el día del desarrollo en el que nosotros le pongamos la molécula. Entonces, lo que queremos hacer primero es hacer un estudio bonito morfológico, publicar esa parte morfológica y después continuar buscando pues los mecanismos. Sí, concuerdo con usted, es para rato, este trabajo es para rato, entonces pues esperamos terminar la residencia y continuar. Excelente, felicidades nuevamente, muy interesante, me gustó mucho. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí en el chat dice Axel Coronel que si hay experimentación en alguna otra especie, pregunta. Sí, apenas estaba viendo en ovejas, pero también está relacionada a mutagénesis. En murino no hay en esta. Hay un estudio, perdón, ahora que recuerdo, en el Civior en Puebla, sobre alteración en la motilidad de los espermatozoides.
alteración en la motilidad de los espermatozoides. Ellos determinaron que hay una alteración, un problema provocado por esta molécula en el espermatozoide. No hay estudios en ovocitos. Doctora García Peláez, adelante, doctora. Doctora, no se escucha su micrófono. Creo que tiene... Como de costumbre. Bueno, yo quería primero felicitar a Agustín. Este es un excelente alumno, la verdad, excelente persona. Hemos pasado muchas aventuras juntos. Con esto trabajó durísimo. Fue muy difícil montar el modelo. El modelo fue complicado, muy complicado por la molécula y además que en lo que se diluyera la molécula no fuera a su vez teratógeno. Y no era tan fácil. Él lo consiguió, investigó, bueno, trabajó de todo. Lo que yo sí quería comentarles, algo muy importante de este experimento, fue lo siguiente. Uno, que se hizo en modelo de embrión de pollo porque tenemos menos variables. Las variables maternas también meten mucho ruido. Y queríamos saber exactamente la molécula, cómo actuaba directamente en un sistema cerrado. Entonces, además no hay salida, sino que se queda ahí. Entonces eso nos facilitaba muchísimo a nosotros, teníamos más control de variables y ver exactamente a nivel celular morfología en el desarrollo, etc. Otra cosa muy interesante, como dijo Agustín, y que yo lo sentí muy, muy interesante, pero además con otros teratógenos pasa igual, no es que produzca un síndrome como la talidomida, ¿sí? La talidomida con acortamiento, problemas en las extremidades, sino que incrementa la frecuencia de las alteraciones basales del embrión de pollo. Es decir, si ustedes, esto que encontraba de gemelos unidos, hay espontáneos en embrión de pollo, es parte de la línea de la Wild-Legor. El que tengan comunicación interventricular, problemas de arcos aórticos, también en la Wild-Legor. Lo que hace, que es lo que es más peligroso, porque puede pasar desapercibido en los humanos, es que simplemente incrementa el riesgo de las alteraciones basales que hay, es decir, el riesgo de la población para ciertas alteraciones, ¿no? Entonces, eso a mí me preocupa más porque, por ejemplo, los abortos espontáneos, pues puede ser por eso, puede que no sean cromosómicos, como dicen que es la mayoría de ellos. Inclusive ciertas alteraciones que nacen los niños y que están presentes en la población, ¿no? No sé si la población, como es nuestra población mexicana, por desgracia, que tiene riesgo de anencefalia, problemas de tubo neural, a lo mejor incrementa el riesgo de tubo neural, no solamente por un problema genético, sino por un problema ambiental. Y se nos pasa desapercibido en el sentido del problema ambiental porque es una malformación que se presenta ya, no es algo nuevo, distinto, que llame la atención, sino es lo que luego se encuentra en las alteraciones normales de ciertas poblaciones, ¿no? Y eso es peligroso. Yo eso diría que es lo más importante de este trabajo, el que puede pasar desapercibido. Y como dice Agustín, aunque hayan quitado el bisfenol en los plásticos actualmente, pero hay mucho plástico almacenado en vertederos, y eso sigue soltando bisfenol, y a medida con el tiempo va soltando más bisfenol, es decir, con la degradación del producto. Entonces, pasan los mantos acuíferos y pues ya se pueden imaginar, ¿no? Y esta industria del plástico pues lleva muchos años y hay mucho plástico por ahí. Entonces, digo, respecto a los humanos, es la extrapolación que yo haría con este trabajo y pondría en atención. Las microftalmias, que dice Agustín, las microftalmias aparecen en los embriones de pollo. Cuando uno está trabajando con ellos para otras cosas, con embriones normales, se encuentran microftalmias, ¿sí? Entonces, pero claro, se incrementa. Eso es el problema, que se incrementa. Y muy bien, Agustín, como siempre lo haces muy bien. Y lo que pasa es que Agustín hay que meterle un poquito prisa para que publique. Eso es lo que ya nos hemos puesto de tarea, porque hay material para publicar. Y no le busque pretextos, Agustín, que tú lo sabes. Pero yo sé que es hombre muy ocupado. Y bueno, hemos estado muy ocupados los dos últimamente, pero bueno, ahorita ya nos vamos a poner en orden, ¿verdad, Agustín? Por supuesto, doctora. Ha sido bueno, es un alumno favorito. No se le puede además regañar, es imposible. Muy bien, Agustín. Perfecto, pues era lo que quería yo comentar, redondear un poquito esto, ¿no?
Buenas noches. Adelante, doctora Conchita, Hola, adelante. Conchita. Felicidades Isabel y felicidades Agustín. Está muy bonito su chica. trabajo. Qué gusto verte. Bueno, nos tenemos que ver por acá. Ay, qué gusto, la doctora Sánchez. Camino andamos. Doctora Conchita, un gusto que esté escuchando la plática. Sí. La doctora Conchita me enseñó a mí el ABC de los embriones. No es porque sea mucho más mayor que yo, pero bueno, es que ella es una investigadora muy joven. Pero sí, pero estaba muy chiquita y me acuerdo que ella es la responsable de que yo trabajé con los embriones y me enseñó todo. Y eso lo agradezco muchísimo, claro que sí. Por eso me da mucho gusto verla. Es anecdótico esto. Bueno, yo quería decir, en primer lugar, bueno, felicitarlos, el trabajo está muy bonito y yo sé lo que cuesta llegar a este tipo de resultados. Es muy complejo, porque inclusive el solvente puede ser teratógeno. Entonces, por ahí tiene uno que empezar. Entonces, los felicito por haber llegado a esto, pero yo sí les recomendaría que se plantearan un objetivo concreto y empezaran a publicar, porque describir todo es muy complejo y no van a poder llegar a ninguna conclusión relevante quizá. Y yo me llamó la atención que algunos embriones tenían como duplicación de la cabeza, ¿verdad? Y eso no nos lo contó Agustín. Había embriones que tenían como la cabeza duplicada y un solo cuerpo. Entonces, me hubiera gustado que hubieras sido un poco más lento y nos hubieras ido presentando tus resultados para disfrutarlos un poco más, pero bueno, me gustó mucho, te felicito y ojalá que pronto veamos tu trabajo publicado. ¿Esto es para maestría o doctorado? Maestría, doctora. Ah, qué bueno. Muy bien. ¿En qué año vas? Ya terminamos, doctora. Ah, bueno, pues mira, adelante. Y luego viene el doctorado y por ahí le puedes seguir con algunas de las sugerencias que te están diciendo. ¿Verdad? Sí, doctora. Ahorita estamos en stand-by porque estamos haciendo una especialidad, pero yo creo que terminando, continuamos. Muy bien. Felicidades Isabel y mucho gusto en verte. Muchas gracias, Conchita, un gustazo verte. Excelente, pues yo creo que cada reunión ha sido un lugar de encuentro, ¿no? Entre investigadores, yo creo que ha sido una experiencia muy bonita cada mes estar aquí en estas conferencias, viéndonos y qué bueno que podamos escuchar estas opiniones tan acertadas de las doctoras, hacia este trabajo. Miren, por aquí tengo Ali QM, dice que si puede participar, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas felicidades al doctor. En particular, la verdad, tenía mucho interés en escuchar esta plática, puesto que, bueno, yo soy de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos. Estoy trabajando en el Laboratorio de Biología del Desarrollo y Histología. Y de hecho aquí deben de estar por ahí 4 de mis muchachos tesistas que precisamente estamos trabajando con modelo aviar. Ellos están trabajando con varios antiepilépticos. La verdad para nosotros este modelo de pollo es muy noble, es muy manejable, es más barato, es muy accesible y precisamente se limitan, digamos, como bien dijo la maestra Isabel, cerramos, ¿no? Totalmente las variables y vemos ahora sí como que puramente
el efecto de la molécula o X fármaco que nosotros estemos probando. A mí en lo particular, mi tesis también fue hace muchos años en modelo aviar, probando topiramato, en ese tiempo, en los años 2000, por ahí más o menos. Y mis muchachos en este momento están probando levetiracetam, ¿no? En diferentes modalidades. Algunos lo están probando solo, otros lo están probando con dosificaciones de ácido fólico. La verdad se obtienen resultados bastante impresionantes y no le piden nada, la verdad, a otros modelos. Claro, pues hay una brecha muy grande, claro que sí, pero este modelo fisiológica y molecularmente en las primeras etapas, pues es bastante parecido a los modelos eh, eh, habitualmente utilizados, ¿no? Como los ratones, o por eso también se utilizan este tipo de modelos para estudiar la teratogénesis. Yo, la verdad, te felicito, yo estoy impresionada por todo lo que has encontrado. A mí me interesaba mucho que mis alumnos entraran porque a nosotros quisiéramos hacer muchísimas cosas, ¿no? Histoquímica y un montón de cosas, pero bueno, lamentablemente a veces los recursos nos limitan y bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y bueno, afortunadamente salen trabajos bastante bonitos, ¿no? Y bueno, por otra parte, quería preguntarte, bueno, aunque yo creo que ya lo contestaste, que todavía te falta analizar más órganos. Había leído por ahí que todos estos polifenoles tenían que ver con modificaciones hormonales. Entonces, pienso que tal vez en las gónadas puedas encontrar bastantes resultados interesantes, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? Sí, de hecho, se empezó a estudiar esta molécula como un modulador selectivo del receptor de estrógeno. La gónada es uno de los órganos que tenemos pendiente. Estos son tejidos pequeñitos, estamos en pro de analizarlos. El embrión mide 1.5 centímetros, entonces estamos analizando despacillo para ir viendo los resultados, pero efectivamente concuerdo contigo, la gónada va a ser una de las que macroscópicamente no tienen alteraciones, pero probablemente histológicamente sí. Bueno, y otro comentario también que quería hacer respecto al modelo es que aparte de noble y muy, muy hermoso por todas las partes habituales, porque yo lo manejo desde hace muchos años, nos da la oportunidad de hacer una investigación de lo general a lo particular, porque creo que siempre nos vamos más a lo de la última tecnología, ¿no? Que obviamente pues nos da algo muy, muy, muy particular, pues, que uno esté buscando en X célula o en X tejido. Sin embargo, la morfología, este modelo nos permite ver alteraciones morfológicas que no podríamos ver, por ejemplo, pues no sé, en otros modelos como los ratoncitos en los que la verdad a mí sí me cuesta mucho trabajar con ratones porque tenemos que sacrificar tanto a madre como a fetitos, ¿no? Entonces, por eso me gusta más el modelo de pollo. Nos da, en cuanto a morfología, esa ventaja. Hay una pregunta. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Gracias. Hay una pregunta que me llamó la atención en el chat. Dice, ¿cómo se aisló la molécula de bisfenol A para el protocolo de experimentación? Nosotros conseguimos el bisfenol A absoluto con el proveedor, no la aislamos de las sustancias. Lo que sí hicimos fue mucho trabajo, la mayoría del trabajo fue en la dilución para buscar un solvente que no fuera teratogénico y que nos provocara pues alteraciones, pero la molécula la compramos absoluta. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Pues por ahí en el chat hay felicitaciones para el doctor Eduardo. También hay algunas, está la pregunta que nos comentaba y pues también están las indicaciones para la constancia. Revisen sus correos no deseados porque a veces llega por ahí el nombre
del correo es de Guillermina, que es la doctora Guillermina, que nos apoyó con la nueva cuenta de Gmail para poder hacer esto. Y bueno, por ahí algunos de los exalumnos del doctor le mandan felicitaciones. Muchas gracias, felicidades nuevamente. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta antes de terminar esta conferencia. Doctor, yo quiero comentar algo. Adelante, doctora Aparicio. Gracias. Muy interesante su trabajo de investigación de teratogénesis, te felicito verdaderamente. Nosotros en la consulta médica, por supuesto, en mujeres, muchas veces encontramos a pacientes, ¿no?, que llegan con, bueno, nosotros decimos abortos espontáneos, ¿no?, y hasta cierto punto sabemos que esa espontaneidad o selección de la naturaleza viene derivada de este tipo de alteraciones. Usted, doctor, decía, no encontramos alteraciones, pues no sé cómo interpretarlo, como constantes, o son muchas las variables como para integrar un solo síndrome, ¿no? Un solo síndrome. Habla en general de una dismorfia, y se ve en las imágenes, ¿no?, cómo se va perdiendo la relación al crecimiento, al ir pasando las semanas. Muy temprano, que será como entre las 9 y las 12 semanas de gestación. Corresponde al desarrollo embrionario del pollo, que son estadio 32, que sería las 8 semanas del desarrollo embrionario del humano. Ajá, 8, sí. Ok, Si usted entonces recordará, bueno, a nosotros en el laboratorio de patología, el mayor porcentaje de restos ovulares que nos mandan, pues son precisamente entre 5 y 10 semanas de gestación por fecha de última menstruación. Obviamente ellos pues no tienen cómo cuantificar otra manera, ¿no? Entonces, sí nos llegan en esta etapa precisamente, en etapas tempranas. Ajá, en una edad temprana. Pues ahí yo creo que esa dismorfia de alguna forma nos habla, ¿no?, de que hay una alteración quizás en los receptores que van orientando la migración de las poblaciones celulares, ¿no? Nosotros hemos trabajado en algo que creo que hoy está más, las personas están más conscientes, las parejas lo toman más en cuenta, en algo que llamamos la clínica de cuidados preconcepcionales, con la finalidad de prevenir, ¿no?, algunas malformaciones congénitas o genéticas. Entonces, no sé si tomar en cuenta pues estos resultados que usted tiene, que aún son muy tempranos y que obviamente son practicados en otras especies que no son la especie humana, si valdría la pena también, como parte de los cuidados preconcepcionales, ya muy enfocado, evitar el uso de este tipo de materiales para la comida, para calentarlos, o muchas veces pasa también que como amas de casa en la cocina tenemos algunos implementos que han sufrido un sobrecalentamiento, y voy a decirlo así, como ama de casa se han achicharrado, porque suele suceder con cucharas o plásticos o cosas así, y desecharlos, o sea, evitar usarlos para evitar estar en contacto con este tipo de materiales, ¿no?, de moléculas. Sí, yo creo que sí es importante lo que comenta, pero pues imagínense, yo siempre le decía a mis alumnos sobre los garrafones de agua que andan exponiéndose a las a las temperaturas del ambiente, y sí llega más de 27 grados, de 27 a 30 grados centígrados, entonces, y más en zonas calurosas, ¿no? Entonces, pues sí, sí en la medida de lo posible, pues no utilizar plásticos que contengan esta molécula. Hay muchos ya, son obviamente más caros, utilizan otros
componentes. Los biberones, yo creo que la mayoría de los biberones ya tienen la leyenda libre de BPA, está orientado hacia los niños, pero pues sí, no meter plásticos al microondas y ese tipo de cuestiones que pues se tienen que manejar desde la medicina preventiva, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo hacer la recomendación en mujeres embarazadas y bueno, decía, incluso antes del embarazo, ¿no? En cuidados preconcepcionales. Sí. Gracias, doctor, lo felicito. Muchas gracias. Muy bien, pues nos hacen una pregunta en Facebook, bueno, que también nos la están haciendo por aquí en el chat, es la misma pregunta y nos preguntan ¿cuál fue el disolvente para el BPA? Alcohol isopropílico. Alcohol isopropílico, utilizamos alcohol isopropílico, hicimos varios estudios pilotos previos para que no, con muchas sustancias reportadas como dimetilsulfóxido. A nosotros el dimetilsulfóxido nos causó alteraciones del desarrollo. Hay un estudio previo de los que presenté donde utilizaron dimetilsulfóxido, aceite de maíz y aceites de este tipo. También pudimos diluir más baja concentración en agua, ya después de haber diluido en alcohol isopropílico, pero pues nos quedamos con el vehículo para que fuera mucho más sencillo para nosotros. Perdón, eso es sumamente interesante. De repente, como dice la doctora, platicaba hace rato, esas cosas tan sencillas son las importantes. Si ustedes hicieron ese trabajo, es sumamente interesante de presentarlo, porque la comparación entre reactivos, entre respuestas, casi nadie lo publica, y si uno se pone a buscar, está atomizado, no está junto como el trabajo que ustedes pudieron haber hecho. Y por otro lado, el aceite de maíz, el problema en México es que puede contener una gran cantidad de aflatoxinas. Entonces, esas son también muy bravas. Sí, gracias, doctor. Excelente. Bueno, pues ahí yo creo que tienen mucho por publicar ya desde ahora. Incluso a veces las estandarizaciones, ¿verdad? Nos sirven para hacer alguna publicación porque son cosas muy interesantes las que surgen. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de dar por terminada la conferencia? ¿Algún comentario? Muy bien, pues siguen las felicitaciones, muchas gracias. Excelente. Silvino Morales, adelante. Yo creo que tiene cancelado su micrófono, no sé si o se le cortó, ¿verdad? Sí, creo que se cortó. Me aparecía por aquí y ya no me aparece. Muy bien, bueno, pues yo creo que se le cortó, ¿verdad? La comunicación. Entonces, pues quedamos al pendiente. Dicen por aquí, si esta molécula podría dar pie a la presentación de genes recesivos. Híjole, eso pues corresponde a estudios parte más avanzada de este trabajo, pero yo considero que sí, hay muchas moléculas que se estudian, por ejemplo, aquí en teratogénesis ya franca, pero también es importante estudiarlas en los gametos. Es fundamental estudiarlas en los gametos. Les comentaba que en el CIBIOR en Puebla, no recuerdo el nombre del investigador, pero vi publicaciones con alteraciones de la motilidad. Yo quiero suponer que sí también pueden estar asociadas a alteraciones cromosómicas, no solamente numéricas, sino también estructurales. Excelente. Bueno, pues el doctor Silvino ya no vimos si se pudo conectar. Entonces esperamos si se conecta ya en la sesión, pues ya podría expresar su pregunta. Y bueno, pues entonces damos por terminada la conferencia del día de hoy. Agradecemos a todos su asistencia, a todos los alumnos, a estudiantes de posgrado, pregrado y público en general que nos ve. Acuérdense que está siendo transmitida en vivo en Facebook, así que
Si usted nos tiene en sus redes sociales, Sociedad Mexicana de Histología, les pedimos de favor que compartan este video para que más personas puedan verlo y conocer pues lo que estamos haciendo en materia de difusión de la sociedad mexicana. Así que los invitamos a apoyarnos con esa tarea. Hemos tenido buena exposición, pero yo creo que podemos tener todavía mucho más, y pues entonces agradecemos a todos, al doctor Eduardo Agustín Godínez, que nos dio una excelente plática, y a todas las personas que participaron con sus preguntas y comentarios. Muchas gracias a todos, y pues nos despedimos de la transmisión de Facebook. Muchas gracias a todos por sus felicitaciones.